felicidades abogados por estar acá en esta clase de Vive Derecho. Realmente estoy muy a gusto el día de hoy por tener un extraordinario ponente. Ustedes saben que la capacitación constante es un pilar del abogado en acción. Y efectivamente, no solamente es uno de los pilares, también es fundamental este conocimiento, esa pericia que tú como abogado o como abogada debes de tener, pero no solamente en la materia penal, como el día de hoy vamos a tener un extraordinario ponente, sino en todas las materias y también el manejo de tu inteligencia emocional. Tus emociones te pueden traicionar y en materia penal es terrible. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, y él ya lo va a especificar, exactamente cómo dentro de una audiencia intermedia tú vas a intervenir y hay cosas que realmente pues no puedas tener previstas. Por eso es muy importante tu preparación previa dentro de cualquier audiencia y eso pues él te va a explicar esos temas. Ahora quiero pues darle el uso de la voz precisamente al ponente, pero antes sin dejar de presentarlo formalmente, acá quiero comentar. Bueno, él es, acá vamos a estudiar, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él obtuvo la maestría en de Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y actualmente también por esa misma facultad el doctorado en Derecho Procesal. Esa pericia en Derecho Procesal le permite pues exactamente tener esa facilidad de palabra para exponer el tema que va a tener el día de hoy. Actualmente es titular de la firma legal de abogados Juris Litis. Así es que, pues esta experiencia, créanme, muy importante porque, por un lado, como servidor público, pues le dio un bagaje de conocimiento, pero ahora, por el otro lado, tiene la pericia para visualizar lo que ustedes como abogadas o abogados deben de hacer dentro de una audiencia. Sin más por el momento, pues mejor ahora sí les doy el micrófono a nuestro ponente. Mi querido Kelvin, adelante. Muchas gracias, magistrado, por su apreciable distinción, invitarme precisamente en esta tarde en el canal de Abogados en Acción y precisamente como el cartel publicitario se llevó a cabo precisamente desde la audiencia intermedia del sistema acusatorio adversarial. El día de hoy, pues, tendré el honor de compartir un poco del conocimiento que he adquirido, dijera un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que fue mi asesor de tesis, dice, aquel abogado que dice que lo sabe todo está muy equivocado, porque prácticamente día con día se aprende algo nuevo en el ejercicio de esta profesión. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente con este tema. Quisiera que tomen nota, tomen atención. Si hay algunas preguntas que quisieran ustedes realizarme, con todo gusto yo se las contesto al final de la presentación de la exposición. Y comentamos, veo que hay abogados de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Oaxaca y de otros estados, ahí tengo el gusto de conocerlos. Y pues vamos a comenzar un poquito con este tema de la audiencia intermedia. Primeramente quisiera explicar la fase intermedia, pues como bien saben algunos de ustedes, inicia con la conclusión del cierre de investigación, que precisamente lo establece nuestra normatividad, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 321 y 324 de dicho ordenamiento legal. Y el artículo 324 establece tres hipótesis, que una vez que se ha cerrado investigación, el Ministerio Público pues tiene 15 días para poder pronunciarse al respecto. Una de las primeras hipótesis pues es el decretar el sobreseimiento parcial o total de la causa penal por el hecho que ha sido vinculado a proceso 1, 2, 3 imputados, porque puede advertirse que a lo mejor en un caso hipotético que hayan vinculado a 3 personas dentro de un proceso judicial y que dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público en ese lapso de tiempo, que sea de 2 meses a 6 meses, pues logre establecer a lo mejor que
De los tres, no participaron dos, y que en este caso es uno el responsable, que en ese sentido pues podrá solicitar el sobreseimiento parcial de la acusación, y por otra parte pues ejercitar acción penal y presentar la acusación como lo establece su fracción tercera de dicho numerario en contra de la persona que se desprende de la investigación, que es el responsable de ese ilícito. También dentro de esa conclusión, pues se puede solicitar la suspensión del proceso y otros puntos de los cuales no contemplan por esta fracción, que precisamente vienen inversos dentro de la misma normatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sería uno de ellos el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, que tiene como requisito básico que sea antes del dictado del auto de apertura a juicio. Entre ellos también el procedimiento abreviado que establece el propio ordenamiento penal. Sin embargo, este artículo, pues cabe destacar que no es aplicable precisamente para el sistema de justicia para adolescentes, porque el procedimiento abreviado pues no es una cuestión que sea factible en ese tipo de procesos especiales de adolescentes. Y tenemos aquí precisamente, hay que hacer un paréntesis de la fase intermedia. Que se divide precisamente en dos, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita precisamente comienza con ese escrito de acusación que establece que debe formular el Ministerio Público y que viene regulado precisamente en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la presentación de este escrito de acusación, pues se tiene el Ministerio Público la temporalidad de 15 días y excepcionalmente, cuando pasando esos 15 días que establece la propia ley, el Ministerio Público no haga la acusación ante el órgano jurisdiccional, pues viene una salvedad ahí en la propia ley, porque de lo contrario, pues estaría extinguiéndose la acción penal, ¿no? Y establece la propia norma que en dado caso que el Ministerio Público no haga la acusación, pues podrá requerir a su superior jerárquico para que de esta manera le concedan ese plazo de 15 días para que formule la acusación formalmente por las personas que están sujetadas a un procedimiento penal. De ahí viene la participación del asesor jurídico, que viene regulada en el artículo 338 y que es una vez que ha sido notificada la acusación que presenta el agente del Ministerio Público, establece que el asesor jurídico tiene 3 días para poder constituirse como coadyuvante y hacer sus observaciones precisamente en esta fase intermedia, y que posteriormente a este plazo que establece del escrito de coadyuvancia de la víctima, la defensa tiene un término de 10 días para poder hacer el ofrecimiento de medios de prueba, que viene regulado precisamente en el artículo 340. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y voy a dejar de proyectar aquí la pantalla para proyectarles un escrito de acusación por parte de la Fiscalía, y que de esta manera a lo mejor algunos de ustedes pues son operadores del sistema acusatorio adversarial, que tienen conocimiento cómo se lleva a cabo un escrito de acusación. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de litigar en otros estados, como lo es Veracruz. Y Veracruz, la verdad, tristemente, los funcionarios públicos no se han capacitado como tal. Permítanme, dejen proyectar la acusación. Voy a proyectar ahorita un escrito de acusación, del cual en su momento que fui servidor público, pues tuve la oportunidad de empaparme y hacer escritos de acusaciones a cada rato, en este caso por ética y por sigilo, en este caso de los procedimientos que se siguen en todas las Procuradurías Generales de Justicia.
pues omití ciertos datos como los números de carpeta de investigación. En este caso, pues en la parte del proemio yo creo que no tenemos objeción alguna, pero vamos a irnos precisamente a los puntos que establecen el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual hay una parte que considero sumamente importante, que deben saber todos los abogados, tanto operadores del sistema como abogados particulares y asesores jurídicos, porque me ha tocado en la experiencia, en algunos procesos en los que he intervenido, que en este caso el relato circunstanciado que establece la fracción tercera de dicho numerario del 335, pues vienen a variarlo a veces los servidores públicos. Y hay un caso que tuve precisamente en Coatzacoalcos, Veracruz, en la que fue punto de discusión en la etapa intermedia de que el Ministerio Público había abundado más en los hechos por los cuales fueron vinculados a proceso a una persona que la señalaban por un delito ahí en Coatzacoalcos, Veracruz, y que este relato circunstanciado siempre deben ustedes verificar y tener el cuidado de pedir precisamente la audiencia de vinculación a proceso, porque en la audiencia de vinculación a proceso el juez da por acreditado un hecho que tiene las características de delito y que de esta manera es el hecho por el cual está siendo vinculado, es el hecho penalmente relevante, por el cual el imputado tiene que defenderse, y que este hecho no puede ser variado, y que sí puede ser variado a lo mejor en su calificación jurídica, como lo establecen algunos autores del código de la parte procesal penal, y que de esta manera podemos ahí poner una causa hipotética que a lo mejor de homicidio simple se pueda verificar que sea un homicidio calificado o que fue un homicidio en riña, dependiendo de la investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa de investigación complementaria. Pero si continuamos con la parte que es la más interesante, que considero yo, del escrito de acusación, que sería la que establece la fracción séptima del 335 del Código Nacional, que es el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que hubiera desahogado en la carpeta de investigación. Y que de esta manera, aquí tenemos un breve ejemplo, lo hice en dos modalidades que se pueden hacer el ofrecimiento de prueba. En este caso, como podemos ver, aquí ponemos la declaración de la señora, a lo mejor puede ser víctima, puede ser testigo, puede ser agente estatal de investigaciones, puede ser cierta persona que le haya resultado cita y para la cual haya pretendido, en este caso, rendir una declaración y que sea sumamente importante llevarla al juicio oral. Y para ello, primeramente, debe de ir un domicilio de identificación donde van a ser notificadas estas personas por parte del Tribunal de Enjuiciamiento para que de esta manera le resulte cita y esté presente en la audiencia de juicio oral. Y en esta parte del ofrecimiento no debemos pasar por alto que debemos especificar los puntos sobre los cuales va a versar el testimonio. Y se los digo de esta manera porque en algunas ocasiones algunos servidores públicos dicen, va a declarar respecto al oficio número 550 del 2019, va a declarar respecto a los hechos que le constan, pero bueno, ¿cómo vamos a verificar en este caso en la audiencia de intermedia, que es la parte de la depuración? ¿Cómo vamos a verificar que son sobreabundantes? ¿Cómo vamos a verificar que son impertinentes? ¿Cómo vamos a verificar que no tienen relación, en este caso, con el hecho penalmente relevante, del cual precisamente es el hecho circunstanciado por el cual fue vinculado a proceso? Y que de esta manera, pues aquí como podemos ver en este ejemplo que viene en un párrafo, pues esta persona va a hablar respecto al reconocimiento del cadáver de su hija que respondió al nombre de la persona del occiso,
y también nos dirá los datos generales del occiso, la forma en que se enteró de cómo perdió la vida su hijo, su papá, su mamá, su hermano, su amigo, quien fuera, ¿no? Y además, reconocerá e incorporará en audiencia el acta de nacimiento, el acta de función. De esta manera, es importante siempre establecer del testimonio de las personas que exista un órgano de prueba para lo cual se va a incorporar algún documento. Esa es una de las formas que tradicionalmente ocupan algunos servidores públicos. Otra forma de realizar el ofrecimiento es a base de puntos, a base de puntos específicos o temas. Yo es una parte que yo ocupo. Anteriormente ocupé el formato o la forma tradicional que les acabo de explicar, pero se me hace un poco más fácil realizarlo por puntos. ¿Por qué? Porque vamos a ahí verificar al momento de la audiencia intermedia que yo me pueda poner a lo mejor de esa declaración a los puntos 3, 4 y 5 y 6, porque son iguales al testimonio 2 y 3 que van a declarar en relación a los mismos hechos. Y que de esta manera a lo mejor me permito poner un ejemplo. A veces en las detenciones que realizan los policías aprensores, ya sea policía municipal, estatal, federal, Guardia Nacional, marinos, pues ¿qué es lo que establecen? A veces van un convoy de personas policíacos que intervienen en un hecho que la ley señala como delito, que hacen la detención de una persona, aseguran indicios, aseguran instrumentos del delito, y que de esta manera a lo mejor suscriben el informe policial homologado 4 o hasta 8 personas, podríamos decir, ¿no? Entonces, si ponemos a las 8 personas, ofrecemos en los mismos términos a los 8 policías que van a intervenir en declarar en relación a la forma de cómo fue detenido y a la forma de cómo fue asegurado los instrumentos del delito o los indicios, pues lógicamente que se va a estipular alguna hipótesis de la sobreabundancia y que de esta manera podemos ahí intercalar algunos puntos. A lo mejor uno de ellos es el que recibe la parte del llamado de auxilio de la base de la comandancia. Alguno de ellos es el que realiza la detención de una persona. Para el caso que fueran 3 o 4 detenidos, pues tiene que hablar cada uno de ellos la participación en específica que hicieron en la detención, y que de esta manera es de donde versa precisamente los puntos sobre los cuales van a declarar, así como las personas que aseguran los indicios, las personas que aseguran los vehículos, y que de esta manera no deben de ser coincidentes precisamente en los puntos sobre los cuales van a decir su testimonio, y que de esta manera pues es una forma práctica de ponerlo por punto. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo les pongo, va a hablar de su declaración que rindió ante el agente del Ministerio Público el 10 de diciembre del 2017, respecto al oficio de trabajo que desempeñaba, respecto al lugar y motivo por el cual se encontraba el 9 de diciembre del 2017 en X lugar, en un campo deportivo, en donde haya ocurrido el hecho penalmente relevante, ¿no? Y así sucesivamente vienen enunciados los demás puntos del escrito de acusación, y que de esta manera también aquí, si se dan cuenta en el último punto, establezco respecto al certificado médico que extendió a lo mejor el doctor Edwin de fecha 25 de febrero del año 2020, mismo que reconocerá e incorporará a juicio al momento de rendir su declaración, y que de esta manera vamos anunciando que la documental que está ofrecida en líneas que están abajo del escrito de acusación, pues ya estamos estableciendo quién va a ser el órgano de prueba por el cual va a ser incorporado ese documento en la audiencia de juicio oral. Las periciales, que de igual forma, en este caso, pongo un breve ejemplo. Como yo les comentaba, puede ser en un solo párrafo, establecer, en este caso, los puntos sobre los cuales van a declarar, de qué fecha es el dictamen, qué tipo de dictamen es, necropsia, va a explicar las causas de la muerte, va a explicar la metodología, va a explicar los antecedentes de su pericial, va a explicar sobre las 4 cavidades a lo mejor que
que apertura el perito médico, va a hablar a lo mejor de la hora en que realizó la necropsia, cuál era el cronotadiagnóstico de la víctima, que en este caso ya había fallecido, y que de esta manera pues establecen los puntos por los cuales van a declarar. Y aquí dejé también otro breve ejemplo de la pericial de criminalística de campo. ¿Qué es lo que tenemos que tener importante? En esta, por ejemplo, en esta pericial de criminalística, va a hablar el perito sobre la metodología que empleó en su dictamen, hablará de la fecha y lugar donde realizó la inspección, hablará dónde llevó a cabo, dónde se llevó a cabo precisamente esa recolección de indicios, cómo los localizó, cómo los fijó, cómo los recolectó, cómo los embaló, cómo los etiquetó y a quién fueron a lo mejor enviados en su momento, ¿no? Así como las fotografías a lo mejor que haya tomado la perito, el croquis, y que de esta manera estamos poniendo todos los puntos sobre los cuales versan los dictámenes o versa el dictamen de criminalística de campo. Vamos a poner un breve ejemplo aquí de las documentales. La documental precisamente debe de ir individualizada únicamente, pues cuáles son los datos de identificación. Ponemos como ejemplo cuál es el número de folio del acta, de qué fecha es, de quién es, por parte de qué servidor público fue expedido, en qué fecha nació esta persona, qué es lo que vamos a acreditar con esta, pues precisamente la existencia de una vida, que nos encontramos ante una hipótesis de un delito de homicidio, ¿no? Y aquí establecemos precisamente que sea reconocida e incorporada de debate por, ya sea por la mamá de la víctima, por algún perito, por algún agente estatal de investigaciones, etcétera, ¿no? La evidencia material, ¿cómo se debe de ofrecer? De igual forma, los discos, las memorias que remiten a algunos servidores públicos, ya sean cámaras de vigilancia, a lo mejor que fueron a recolectar información los agentes investigadores o los peritos en extracción de datos, pues deben de anunciarse en este caso qué es un CD, un DVD, qué marca, viene rotulado, cuál es el número de la carpeta de investigación, qué es lo que contiene el disco. Bueno, contiene un croquis, contiene fotografías, contiene videos. Establecer precisamente qué es lo que contiene ese disco y que en este momento pues se puede llamar evidencia material o otros medios de prueba. Como elementos de evidencia material, podemos hablar aquí a lo mejor de un elemento balístico, el cual cuenta con cadena de custodia, que será descrito y reconocido por quién, pues en este caso, pues por el perito en criminalística, por el perito que precisamente tuvo un primer contacto con el indicio, con el elemento balístico, y que él puede dar cuenta sobre esa información. ¿Quién también puede dar cuenta? A lo mejor el perito en balística. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue remitido para que fuera analizado a través del sistema IBIS, verificar si existe correspondencia a lo mejor de ese casquillo, de ese elemento balístico, y que a lo mejor pudiera relacionarse con alguna otra carpeta de investigación en la cual encontraron un estriado, una huella de ese proyectil que fue disparado por una arma de fuego en otra carpeta de investigación, que puede ser a lo mejor el mismo responsable quien cometiera ese delito, ¿no? Y de ahí viene, pues bueno, la reparación del daño. Pero aquí viene una parte importante que yo quisiera comentarles. Esta es una forma de las cuales en su momento un servidor realizaba para realizar los escritos de acusación. Y ahorita les voy a proyectar qué es lo que no se debe de hacer, y que en este caso voy a proyectar una imagen de un escrito de acusación. Discúlpenme los de Veracruz, los que estén por ahí conectados, a lo mejor van a decir, se pasa este abogado, nos está evidenciando, pero es para efectos didácticos. ¿Sí logran ver la imagen?
Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, Ahora, bueno, ahora, si vas a algo, lo puedes ampliar mejor, sería, ok. creo que está mejor. Bueno, miren, en este caso, esta parte, es de precisamente el distrito de Minatitlán, Veracruz. Es una pericial médica. Taché los nombres, los datos, precisamente por respeto a quienes se merecen, en este caso, los servidores públicos, víctimas, testigos. Pero ¿qué dice? Consistente en el dictamen de necrocirugía emitido mediante número tal, de fecha 15 de agosto del 2019, quien fuera practicado a la víctima que responda al nombre de la hora occisa, en este caso ahí va el nombre de la víctima, el cual fue emitido por los doctores, o en este caso, si fue uno o dos peritos médicos legistas quienes intervinieron, y dice, peritos médicos forenses adscritos a la Delegación Regional de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, los mismos que deberán ser citados en su interrogatorio por conducto del juez de juicio oral correspondiente por los medios legales correspondientes. Vienen sus datos y dice, este medio de prueba resulta ser admisible de conformidad con los artículos 259, 263 del Código Nacional y no podrá excluirse por lo que establece el artículo 346. Pero mi pregunta aquí, sobre qué, sí, ya se puede advertir que habla sobre la necrocirugía, pero ¿qué puntos va a especificar este perito? No establece ni de qué fecha es su intervención, dónde se constituyó, qué material utilizó, y que de esta manera pudieran acotarse los temas de interrogatorio para el propio servidor público que está ofreciendo el medio de prueba en un juicio oral. Y aquí en esta parte que establece donde está mi cursor, hacia la parte final de este párrafo, pues esta parte es una argumentación que es dable precisamente en la fase oral de la etapa intermedia y no se abocan a la parte fundamental, que en este caso, pues son los puntos sobre los cuales va a versar el testimonio de esta persona. Y dice en el último párrafo, este medio de prueba es idóneo, pertinente, toda vez de que ese testimonio versará en relación a la opinión técnica sobre el dictamen de necrocirugía número tal, de fecha tal, a fin de acreditar la causa de la muerte, el estado en que se encontró. Los peritos que depondrán serán interrogados en relación a lo referido al dictamen pericial, medio de prueba que es útil, ya que se nos acreditarán unos elementos del tipo penal de feminicidio. Pero bueno, o sea, aquí viene la interrogante, ¿cómo vamos a detectar la sobreabundancia? ¿Cómo vamos a detectar si es pertinente? ¿Cómo vamos a detectar si es idóneo la pericial? Y que en este caso, pues hasta el juez lo pone en aprietos, porque ¿cómo va a poder él determinar, que es sobreabundante o que existe alguna de las causales de exclusión de prueba? Y aquí, como ven en la parte derecha, pues yo me di a la tarea precisamente de verificar dónde viene en el tomo 2 de mi carpeta de investigación, y yo acostumbro a ponerle etiquetas para poder localizar más fácil la información en mi carpeta de investigación. Y aquí lo pongo sobreabundante. Con solo uno de los peritos que pueda dar cuenta es suficiente. ¿Para qué queremos a dos peritos que nos hablen cómo hicieron la necrocirugía? Y que en este caso es únicamente indispensable con un perito que vaya a declarar y nos diga cuál fue el procedimiento, cómo lo efectuó y cuál fue las conclusiones a las que arriba, pues podría ser más que suficiente para acreditar la causa de la muerte. Ahora les voy a mostrar otra parte de lo que no deben de hacer, en este caso, tratándose de la prueba testimonial. A ver. Por ejemplo, en esta prueba testimonial,
Esta es de la víctima y que precisamente aquí van a verificar. Va a ser un breve acercamiento. Dice, aquí en la parte izquierda yo puse cuántas declaraciones hay de la víctima, porque yo no sabía en específico sobre qué hechos va a declarar esta persona. Y dice aquí, esta persona va a ser citada en tal lugar y dice, a fin de que su testimonio sea interrogado respecto a los hechos que nos ocupa, toda vez de que reconoce a la persona quien fue encontrada en vida en el lugar ubicado en. Omitimos el dato ahí por cuestiones didácticas. Quien será interrogado respecto a sus entrevistas. Pero bueno, o sea, no me dice el Ministerio Público de qué fecha son las entrevistas, a lo mejor únicamente para el efecto del órgano acusador, pues pudiera servirle a lo mejor la entrevista del 17 de agosto del 2019 y a lo mejor la del 18 y la del 21 de noviembre del 2019 y 2020. Y las demás pudiera existir información en la cual a lo mejor beneficia al imputado, ¿no? Y que es de esta forma no establece los puntos sobre esas declaraciones y que no van a ser objeto, en este caso, de debate en la fase de juicio oral. Pero esta parte que realizan, en este caso, los servidores públicos de Veracruz, pues es una forma que no es factible, porque ¿dónde queda ese control horizontal de las partes para poder controlar tanto al testigo en la audiencia de juicio oral y también tanto la persona que es el oferente de la prueba? Porque tenemos conocimiento a veces de que en la práctica algunos testigos son muy explícitos en explicar, algunos testigos son muy cerrados, que les preguntas, ¿y por qué estás aquí? Porque me mandaron a citar, dices. Y hay unos testigos, a lo mejor le haces, ¿por qué te encuentras aquí? Ah, porque me mandaron a citar, porque soy testigo de los hechos que ocurrieron el día 17 de agosto del año 2020, cuando yo me encontraba en tal lugar y estaba con fulanito y perenganito, etcétera, ¿no? Bueno, ya te empiezan a incorporar más información, pero hay veces que, inclusive cuando me toca hacer a mi defensa, yo voy verificando los puntos sobre los cuales ya fueron ofrecidos el testimonio, y si ya abordó el Ministerio Público todas las preguntas al respecto sobre los puntos, yo me empiezo lo empiezo a cerrar en las objeciones a fin de que ya no incorpore más información. ¿Por qué? Porque ya agotó los puntos o los temas sobre los cuales estaba ofrecido ese testimonio. Y esta parte también, pues no es una forma de cómo controlar al testigo, ¿no? Aquí viene otra partecita. Dice, este medio de prueba resulta ser admisible de conformidad con los artículos 259, 263 y 346, ¿no? Pero bueno, esta parte es argumentación en la audiencia intermedia, que no tiene sentido ponerlo desde el escrito de acusación, porque no es el momento procesal oportuno para debatir esta circunstancia. Aquí dice, testigo idóneo y pertinente para demostrar su calidad de la ofendida de ser madre, la ahora víctima, en el ilícito que nos ocupa, del fecha tal, encontrada el día 15 de agosto del mismo año. Resulta ser útil al ser del testimonio respecto a la forma de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, de los cuales resulta ofendida, y haga del conocimiento al juez de juicio oral todo lo padecido y percibido a través de los sentidos. En este caso, pues aquí nos encontramos ante una testimonial de la víctima indirecta, que es la mamá de la occisa, pero ella no podrá dar cuenta precisamente qué fue lo que ocurrió precisamente al momento que fue privada de la vida la víctima en esa época, porque ella podrá dar cuenta de cómo se enteró, podrá dar cuenta de cómo acredita que era su familiar, cómo era su hija, cómo era su papá, etcétera, ¿no? Pero esta forma no es correcta de hacer ese ofrecimiento de pruebas. Ahora también en Veracruz hacen esta parte de la documental.
Dice, consistente en copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el encargado del registro civil, relativa al registro de nacimiento de la hora agraviada, quien en vida respondía al nombre de tal persona con fecha de expedición tal. Y dice, este medio de prueba resulta admisible de conformidad por los artículos 259, 263 y 346. Y dice, dicha perito, bueno, ¿es una perito quien va a incorporar esa acta de nacimiento o es la propia víctima indirecta quien va a aportar esa acta de nacimiento? Ahí no existe congruencia precisamente en la forma del ofrecimiento. Aquí, ¿cuál sería el órgano de prueba? Inclusive, si vemos la parte anterior que yo les explicaba del testimonio de que existían varias entrevistas, pues ahí inclusive uno de los temas podría ser, bueno, pues nos va a hablar del acta de nacimiento de la persona tal, de fecha tal, y que de esa manera podría resultarle esa pertinencia de esa documental para que vaya entrelazada el ofrecimiento de la testimonial. Y es una forma que no debe ser permitida en este caso por los operadores, en este caso los jueces, y también los defensores, pues es una práctica que deben de exigir en audiencia de intermedia que hagan bien el trabajo los servidores públicos. Entiendo que hay muchas deficiencias, que hay mucha carga laboral, mucha falta de personal y que no se dan abasto en la integración de las carpetas de investigación, pero bueno, o sea, toda carpeta de investigación es importante y que debe de llevar su cierto cuidado al respecto para que de esta manera no existan errores, porque precisamente ahí vienen las consecuencias en el juicio oral, por qué se pierden los asuntos. Vamos a ver un breve bosquejo, a lo mejor de un escrito de coadyuvancia. Este escrito de coadyuvancia son de los formatos que hace un servidor para constituirse como coadyuvante ante el juez de control, una vez que me ha sido corrido el traslado con el escrito de acusación. Y podemos aquí establecer, siempre acostumbro ya a especificar cuándo me corrió traslado con el escrito de acusación, y establece precisamente el artículo 338 del Código Nacional. A ver, vamos al artículo 338. Establece 4 fracciones y que son muy concretas. A veces le ponemos de más, algunos abogados, algunos les ponen de menos, pero la ley es clara en ese sentido, que debemos aprender a hacer una interpretación de lo que dice el legislador y ocuparnos únicamente en esa parte. Aquí dice señalar vicios formales de la acusación. En este apartado, en el apartado número tal del escrito de acusación, el Ministerio Público señala el apellido del acusado como tal y lo correcto es tal nombre, ¿no? A lo mejor desde ahí ir precisando esas partes como vicios formales de la acusación y que de esta manera se corrijan para el correspondiente auto de apertura a juicio. Y aquí viene una parte importante, el ofrecimiento de medios de prueba. Aquí, en esta fracción, digo, a efecto de probar el hecho expuesto por la representación social, esta asesoría jurídica hace suyos cada uno de los medios de prueba en términos especificados en la escrita acusación. ¿Para qué volver a plasmar todo lo que dijo el Ministerio Público ahí? Mejor, tan fácil que es, que los hago míos. Si en dado caso él se desiste de algún medio de prueba que está ofreciendo a la audiencia intermedia, pues yo lo puedo salvar precisamente con esta parte, porque para mí considero que es importante esa testimonial, esa pericial, porque con ella vamos a acreditar ciertas circunstancias del delito. Bueno, pues ya es materia de la audiencia intermedia y de la discusión precisamente para que se admita ese medio de prueba. Y aquí es en lo que yo me ocupo, o me ocupé en este caso hipotético que yo les planteo, la solicitud de reparación del daño y su cuantificación, y que de esta manera
Es sumamente importante al respecto la reparación del daño, porque precisamente es uno de los objetos que establece el artículo 20 en su apartado A de la Constitución, así como del Código Nacional en su artículo 2, que tendrá como objeto la reparación del daño, en este caso de la víctima, ¿no? Y aquí, para efectos didácticos, puse una breve síntesis del marco legal para poder sustentarlo, el artículo 17, el artículo 20, apartado A. Y aquí viene la parte que yo les digo, que los daños causados por el delito que se reparen, ¿no? Derechos de la víctima, que se le repare el daño en su fracción cuarta. La Ley General de Víctimas, pues también es importante pues tomarla en cuenta, porque de ahí derivan varias cuestiones para poder justificar el pago de la reparación del daño. Y aquí establezco algunos artículos que son importantes: la Ley Federal del Trabajo, de lo que establece el salario mínimo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal vigente en este caso para el Estado de Oaxaca, que es donde pues radica su servidor, y que de esta manera pues nos remite en ocasiones a la Ley Federal del Trabajo. Y para no hacer un poco aburrido esta parte de los artículos, vámonos a la parte que nos interesa a todos. A lo mejor algunos han escuchado hablar sobre el lucro cesante y el daño emergente. Este tipo de conceptos, este tipo de denominaciones lo maneja mucho la parte de derechos humanos, que en este caso deben de reparar o debe cuantificarse el lucro cesante, el daño emergente. El lucro cesante, primeramente, para que puedan entenderme, aquí pongo que se cuantificará de acuerdo a la tabla emitida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, correspondiente en el salario vigente en el trabajo que desempeña, en este caso, la víctima. Mi víctima era carpintero, en fabricación y reparación de muebles. Y la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece un monto del cual debe ser el salario mínimo que debe ganar esta persona. Entonces, aquí hago un breve análisis, que del 9 de diciembre del 2017 a finalizar el año son 22 días, que multiplicado por los 22 días nos da esta cantidad de 2.482. Del siguiente año, el 2018, de los 365 días, pues podemos justificarle, en este caso, la cantidad de 41,182.95 pesos, porque debemos tomar en cuenta que a veces va subiendo la tasa de los salarios mínimos, y más ahorita en los años que nos encontramos, sube bastante la cantidad del monto del salario mínimo. Y posteriormente, así hago la operación del 2019, 2020, 2021, y que podemos cuantificar, en este caso, del lucro cesante, una cantidad de 196,614 pesos, y que a veces muchos desconocemos esta parte, y que es parte que se puede justificar en favor de la víctima, más cuando somos asesores jurídicos, para poderle recuperar los gastos que ellos dejaron de percibir. Si en este caso nos encontráramos ante un caso hipotético de una persona que fuera asalariada, que fuera profesor, que fuera a lo mejor servidor público de algún juzgado, bueno, si esta persona ganaba 15,000 pesos al mes, y podemos hacer la operación aritmética, cuánto dejó de percibir en el año, sumándolo a ello los aguinaldos y todo eso, podemos sacar precisamente el lucro cesante. Ahora, en cuanto al daño emergente, pues yo aporté como medio de prueba una testimonial a cargo de la víctima, en la cual me va a hablar precisamente de ciertos puntos que yo considero que son importantes para justificar al respecto. Por ejemplo, respecto al oficio que se empeñaba. ¿Por qué? Porque voy a justificar lo que yo estoy hablando
en el apartado del daño de lucro cesante en relación a lo que él percibía, porque si él podía ganar un poco más, pero bueno, no estaba registrado en Hacienda, no pagaba impuestos, no tenemos una declaración mensual de cuánto era lo que facturaba en ese sentido, pues no lo podemos cuantificar. Por eso nos basamos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y aquí pongo también, hablará respecto al tipo de fabricación y reparación de muebles que realizaba. Hablará respecto a las pérdidas económicas que tuvo, hablará también respecto de los diversos gastos que ha erogado, de las lesiones que le causó el acusado, hablará respecto al contrato de prestación de servicios celebrado, en este caso, por un servidor, porque también los gastos de la asesoría jurídica son cuantificables. Y más si en este caso tienen la oportunidad los abogados que pagan impuestos de extender facturas, pues adelante, ¿no? Hablará respecto a la constancia de diagnóstico de honorarios de la fisioterapeuta tal, porque en este caso, pues iba a terapias de fisioterapia, y en la cual se puede justificar un monto del cual él pagó por esos servicios y que deben ser precisamente pagados por parte del acusado. Las documentales, pues de esta manera, aquí especifico el contrato de prestación de servicios, de qué fecha, de qué causa penal, cuánto le van a cobrar, 20, 5, 10, 20, 30, 40, dependiendo de los honorarios que cobre cada uno de los abogados particulares y dependiendo del caso en particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una documental de constancia de honorarios de la fisioterapia que se gastó en todas sus sesiones de rehabilitación alrededor de 16,000 pesos, pero también hace indicación que con posterioridad a su intervención quirúrgica, pues deberán realizar otras sesiones de fisioterapia y que de una vez me saca el presupuesto, en este caso la licenciada en fisioterapia, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de esto que estamos cuantificando, más la parte que el Ministerio Público dice que tiene cuantificada, que son a lo mejor de 316,489, derivado de notas, de medicamentos, de alguna cirugía que se realizó y que fue lo único que tomó en cuenta el Ministerio Público para su acusación, porque así fue criterio de él. Bueno, pues yo voy a justificar la otra parte, porque precisamente la asesoría jurídica es una parte activa durante todo el proceso y que no debemos pasar por alto que cuando vayamos a audiencia digamos, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, estoy de acuerdo, porque precisamente por eso le están pagando a cada uno, deben de defender precisamente esa participación al momento de protestar el cargo de asesor jurídico, pues también tiene responsabilidades, tiene obligaciones y que precisamente esa parte es obligación del asesor jurídico. Y que al final de cuentas, si hacemos la suma de todo, del daño emergente, del lucro cesante y de la parte que cuantifica el Ministerio Público, que eran de 316, pues podemos justificarle, imagínense, 563,000 pesos. Yo creo que es una cantidad considerable en la cual se puede justificar por parte de los asesores jurídicos al momento de realizar esa intervención en esos procesos penales. Ahora, quisiera ponerles un breve ejemplo de cómo debe de realizarse la intervención de los abogados particulares de los acusados, porque también muchos nos dedicamos a defender acusados y que es sumamente importante saber cómo hacer esa actuación de la fase escrita como defensor, porque a veces el código sí viene ahí las fracciones, pero a veces no sabemos cómo aterrizar esa idea del ofrecimiento de pruebas como defensor
y que aquí les hago igual un breve ejemplo de cómo hago yo mi ofrecimiento de medios de prueba que establece el artículo 340, que son precisamente dentro de los 10 días posteriores al escrito de acusación y de los 3 días que le dan a la víctima para constituirse como coadyuvante. Aquí, dentro del 340, pues establece en su primera fracción, de los cuales podemos ocuparnos, que dice señalar vicios formales de la acusación. En este caso, pues yo señalé que no había ningún vicio formal. En cuanto al ofrecimiento de medios de prueba, pues es importante aquí establecer los medios de prueba que vamos a llevar al juicio oral como defensa de nuestros acusados, hacer el ofrecimiento, porque nosotros como defensores pues hacemos una investigación activa, una investigación privada, que precisamente es una de las bondades del sistema acusatorio adversarial, en la cual podemos hacer nuestra investigación y no estar a dispensas de lo que diga el Ministerio Público, si me lo recibe, no me lo recibe. Nosotros por eso también tenemos esa facultad. Y aquí ponemos igual los puntos sobre los cuales van a declarar cada uno de nuestros testigos. De qué fecha es la entrevista, por qué conoce a la víctima, por qué conoce al imputado, qué tipo de relación tiene con el imputado, del domicilio que tiene la víctima, en este caso, de los hechos. ¿Por qué? Aquí en este caso, ¿por qué puse el domicilio? Porque los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima. Y ahí viene otro punto de los hechos ocurridos el día 27 de mayo del 2020 al interior de la cocina de la víctima. Esto en el horario de 16 horas aproximadamente, ¿no? De las personas que se encontraban, de lo que platicó con los testigos. Aquí estamos poniendo ya, estamos acreditando la pertinencia de nuestros demás testigos, de la hora en que se retira el domicilio y de la fecha que se entera que fue liberado, en este caso, el imputado por parte de las autoridades de Tlalniztac. Y aquí, en este caso de las periciales, como yo les decía, es sumamente importante pues establecer los puntos sobre los cuales va a versar, porque existe un control en primera, uno como abogado, que es el oferente de la prueba, pues tú ya vas a saber cuáles son los temas que vas a abordar con, con tu testigo, y que de esta manera pues vas a ir palomeando a lo mejor en la audiencia de juicio oral, o que a lo mejor en la parte de la audiencia intermedia diga, es que hay dos periciales de perfil psicológico y que se asemejan a algunos puntos y son sobreabundantes. Bueno, pues a lo mejor serán sobreabundantes algunos puntos, pero no todos, ¿no? Aquí en esta pericial es un perfil psicológico y un metadictamen que yo realicé. Lo ofrezco uno solo porque se trata de la misma persona. No tiene sentido de poner dos veces al mismo perito, que precisamente tiene los mismos efectos de citación, y que únicamente vamos a poner los puntos que nos interesan, sobre los cuales van a ser cuestionados esta persona. Y aquí, inclusive ponemos, dentro de uno de los puntos, reconocerá incorporar una memoria USB de 8 GB, marca DIX, color rojo, que contiene diapositivas digitales de PowerPoint. ¿Qué es lo que contienen estas diapositivas? Pues precisamente los resultados de la prueba psicométrica, porque al tratarse de una pericial, en este caso en psicología, pues debemos de verificar precisamente su idoneidad, su experticia, para que de esta manera, pues en su momento el tribunal de enjuiciamiento, pues le otorgue valor probatorio a su declaración. En cuanto a la documental, yo creo que de las documentales no tiene mucho problema en cuanto al ofrecimiento, porque son datos de individualización, inclusive hasta en materia civil se ve de qué dato tiene el documento, cuál es el folio, de qué fecha, quién lo expide, y únicamente aquí establecer el órgano de prueba. Perdón, ahí venía todavía el nombre de mi cliente.
Y que de esta manera a lo mejor nada más va a ser incorporado por el imputado, por el testigo, etcétera, ¿no? Y como otros medios de prueba, precisamente lo que yo les decía aquí, dentro de la parte de la pericial que estamos poniendo, reconocerá incorporar una memoria de 8 GB, marca DISTIC, color rojo con negro, y que son precisamente, es esta memoria de 8 GB. ¿Qué es lo que contiene? Información del dictamen psicológico y metadictamen para poder ilustrar el tribunal de enjuiciamiento, misma que sea reconocida por el perito fulano de tal al momento de rendir su declaración, misma que guarda pertinencia, idoneidad con el testimonio del perito, puesto que precisamente pues viene a probar parte de nuestra teoría del caso que nosotros estamos proponiendo para defenderlo en la audiencia de juicio oral. Ahora, de la solicitud de acumulación o separación de acusaciones, pues dependiendo que a lo mejor hayan vinculado primeramente a un imputado y posteriormente salió la otra orden de aprehensión y hay otro imputado y que a lo mejor es la misma defensa, pues solicitamos que se acumulen las dos acusaciones, llevar una sola audiencia intermedia, para que de esta manera no existan dos juicios orales y dos audiencias intermedias y que en una sola se lleve a cabo. Acuerdos probatorios, que en este caso pues no hubo ninguna que se hiciera valer en la audiencia intermedia de esta persona. Y, a ver, esta parte sería en relación a la fase escrita de la audiencia intermedia.